Buenas noches, profesor. En esta exposición expondremos lo que vendría siendo la combinación de Room, ViewModel y Repository, explicando qué es y para qué sirven. Bien, ahora pasemos con la parte que vendría a ser Room. Room es una librería de Android que permite trabajar con bases de datos SQLite usando clases de Java y Kotlin. Esto forma parte de lo que vendría a ser Android Jetpack, también Jetpack Compose, que vendría a ser lo que estamos trabajando en este ciclo. Y principalmente lo usamos porque simplifica el acceso a la base de datos, proporciona abstracción a SQLite usando anotaciones, como lo podría ser Entity, DAO, Database, para definir una estructura mediante la cual vamos a obtener estos datos y trabajar estos mismos en nuestro aplicativo móvil. Entity es básicamente donde como definimos las entidades, ¿no? O las tablas de nuestra base de datos y poder trabajar con estas mismas. DAO definimos lo que vendría a ser el acceso a los datos que vamos a tener. Y también en Database juntamos estas dos anotaciones para trabajar y así de esta manera tener unas consultas más potentes creadas a partir de justamente esto, de Room. ViewModel. ViewModel es una clase de arquitectura de Android diseñada para almacenar y gestionar datos relacionados con la interfaz de usuario de forma eficiente. El objetivo principal de esta es evitar que la interfaz pierda datos durante cambios de configuración, como la rotación de pantalla y la separación de lógica de presentación de la lógica UI. ¿Cómo funciona? El ViewModel sobrevive a cambios como la rotación de dispositivo, actúa como puente entre la UI y el repositorio que maneja los datos, usa componentes como LiveData o StateFlow para emitir cambios de datos de forma reactiva. ¿Cómo se usa el ViewModel? A continuación tenemos un ejemplo. Primero, se crea una clase ViewModel que extiende de ViewModel o de Android ViewModel. Segundo, obtenemos los datos del repositorio. Y tercero, exponer los datos como LiveData para que la UI los observe. Ahora les voy a explicar qué es un repository. El repository es un patrón de diseño que se encarga de organizar el acceso a múltiples fuentes de datos. Puede trabajar con bases de datos locales, servicios web o cualquier otro tipo de fuente de información. Su principal objetivo es separar esta lógica de acceso a datos del ViewModel. De esta manera, el ViewModel no necesita preocuparse por cómo o desde dónde obtiene la información, simplemente lo solicita al repositorio. Esto trae varias ventajas. Primero, facilita el mantenimiento del código porque los cambios en la fuente de datos no afectan directamente al ViewModel. Segundo, hace que sea mucho más sencillo realizar pruebas unitarias, ya que podemos simular las pruebas de las respuestas del repositorio sin necesidad de tener acceso real a la base de datos o internet. En resumen, el repositorio actúa como un intermediario que maneja la información de datos, permitiendo que el resto de apps se mantenga limpia, modular y fácil de mantenerse. Ahora vamos con la combinación de esos tres. Ya hemos visto antes que Room es la base local, ViewModel gestiona la UI y la lógica de presentación, el Repositor es la capa de extracción de datos. Un ejemplo práctico es una aplicación de notas, donde Room define la tabla nota y el nota DAO con métodos de getAll o insertNota. El Repositor implementa los métodos de obtener y llama a los DAO. ViewModel expone los datos obtenidos del Repositor. Y por último, Fragment Activity observa esos datos y actualiza la UI automáticamente. A continuación vamos a mostrar cómo se combinan esto en trabajo real. Tenemos el DAO que tiene una conexión con la base de datos y la entidad. Repositor tiene conexión con DAO. ViewModel tiene conexión con Repositor para exponer los datos y UI es para mostrar automáticamente en el front. Gracias. Como escuchamos de mis compañeros, Room explica el acceso y gestión de base de datos de SQLite mediante anotaciones como Entity, DAO o Database, y esto nos ayuda a eliminar la necesidad de escribir código SQL manual. ViewModel actúa como un intermediario entre la interfaz de usuario y repository, garantizando que los datos sobrevivan a cambios de configuración. Un ejemplo, la rotación de pantalla, exponiéndolos reactivamente con LiveData o StateFlow, mientras que Repository centraliza el acceso a datos, separando la lógica de fuente de datos del modelo de vista modelo, lo que facilita las pruebas y el mantenimiento. La integración de estos componentes sigue la arquitectura recomendada por Android Jetpack, promoviendo una separación clara de responsabilidades de la interfaz de usuario, lógica de negocio y datos. Muchas gracias.